Estamos listos para recibir a Pam León Andrioli. Pam es muy activa en redes sociales y ha estado manejando muchísimo análisis sobre cómo la política, los discursos políticos son acogidos también por los propios medios de comunicación, cómo la comunicación incide también en nuestra forma de observar la política, más allá de lo que podemos observar en nuestras veredas, en nuestras aceras, en nuestras comunidades. Existe un afán comunicacional de participar, de setear ciertos encuadres y en algunos de esos casos parecen divorciarse de los más elementales conceptos de la buena práctica periodística. No voy a ser yo quien lo diga, vamos a conversarlo con Pam, que ya está en la sala. La última vez que conversamos con Pam fue durante la primera vuelta, el día domingo de primera vuelta, así que yo muy gustoso de recibirla nuevamente en la contra. Querida Pam, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Encantada también de estar en la contra y también un saludo a toda la audiencia de este medio de comunicación. Y hablaba de los encuadres, Pam, y muy agradecido porque durante este último mes he seguido con mucha atención las publicaciones que has realizado acerca de las entrevistas del presidente, acerca de cómo los medios han llevado también estos relatos del avance de la campaña. Y quería preguntarte algo como para iniciar, como para darle la patada inicial a esta charla, y es, ¿cuánto ha cambiado el encuadre de la primera vuelta a la segunda? El encuadre, quiero decir, posándonos en el día anterior a la primera vuelta, con un presidente que empujaba una victoria en una sola vuelta, con un gobierno que lucía victorioso o lucía con una esperanza de victoria casi segura, a hoy que parece que el no haber conseguido la victoria en primera vuelta ha puesto a moverse cosas en el gobierno, y en ese remuévase la fruta, pues parece que todavía no logran una identidad nueva. Bueno, Fernando, importante lo que dices porque estableces momentos que son electorales en el espacio político, ¿ya? Y hay que entenderlo de esa manera, porque en la primera vuelta nosotros teníamos un framing de nos faltan 3 puntos para ganar en una sola vuelta, pero eso, y lo dijimos en algún momento, eso seguido de, digamos, una justificación, o mejor dicho, la toma de una decisión matemática para consolidar un aval discursivo, es decir, integrar en el voto válido al indeciso, un indeciso que terminó en efecto decantándose por ese 11% que vimos en el resto de los candidatos, que es una pena porque no hay terceras fuerzas, y un 25% que está entre el abstencionismo, el nulo y el indeciso, ¿no? Entonces, ese encuadre de nos faltan 3 puntos correspondía también con una decisión matemática que no solamente corresponde desde una maquinaria mediática, sino también desde las empresas que generan encuestas. Entonces ya no solamente son los actores mediáticos que de alguna manera se sostienen como un replicador de ese encuadre, sino que hay digamos, un espacio que le da un aval sobre unas cifras que son las encuestas. Es decir, hay una decisión matemática por parte de estas encuestadoras que favorecían un discurso triunfalista en primera vuelta. Claro. Y ahora eso ya no es tan viable porque, digamos, lo que sí pasó, y disculpa que te interrumpí, pero lo que sí pasó es que hubo 2 pérdidas, ¿sí?, en la elección pasada, y es la pérdida del enmarque, es decir, no ganaron en primera. No ganaste en primera. Exacto. Y llegaron a segunda, y los correístas tuvieron, digamos, 2 victorias discursivas, que es, llegamos a segunda y rompimos el techo. Entonces, esas cuestiones sí generan unas victorias un poco más preocupantes para poder, en la siguiente elección, tener mucho cuidado con los encuadres que se vayan a posicionar. Ahora, hay una tercera derrota, que es la de las propias encuestadoras. ¿Cómo están hoy en la opinión pública para poder seguirles el tracking durante la segunda vuelta? Lamentablemente, y yo más bien diría que las encuestas no deben banalizarse y no deben no ser tomadas en cuenta,
Pero lo que sí es importante es entender que nosotros como lectores y como medios de comunicación sí debemos hacer un poco más del espacio de contrastación que de convocatoria. Es decir, si yo soy, por ejemplo, un medio X, televisivo, impreso, digital, yo tengo que preguntar cómo sacas este cálculo de voto válido. Y luego que me dicen que el indeciso forma parte de ese pastel, hacer la digamos, el cuestionamiento de ¿cómo es posible que ustedes asuman que se suma al nulo y al blanco? Entonces, ese papel, Claro. claro, ese papel es importantísimo. Por ejemplo, las universidades tienen el criterio para hacerlo, tienen la academia detrás para decir, las escuelas de ciencias políticas, por ejemplo, de las distintas universidades que tiene este país, es decir, ¿cómo es posible que se asuma que un indeciso va al nulo y al blanco? Pero no existe esa gremialidad para poder contrastar y eso ayudaría también a que las encuestas tengan un poco más de cuidado en el momento en que justifican ciertos resultados. Ahora, no tiene una incidencia es decir, no tan, no, en este caso los errores no serían tan señalables a los encuestadores, sino más bien a la data falsa que podrían otorgar algunos ciudadanos que ya han sido tachados de criminales y votan por tal o cual, que ya han sido... Es decir, existe también un encuadre desde el discurso u oficial o de quien hace oposición para calificar al votante de tal o cual. Y estoy hablando en general, en términos como florindos o borregos, es decir, algo que ya está muy metido en la cultura y que al final puede causar una cierta vergüenza a ciertos niveles sociales de decir, oye, yo voy a votar por Pamela o por Fernando. Claro, eso existe y eso lo vimos, por ejemplo, en la elección de Trump y Hillary, que existía y es cuando más visible se hizo el voto vergonzante, en donde Hillary, digamos, tenía este imaginario mediático, incluso en donde las televisoras y las plataformas como Netflix hacían estos documentales y era apabullante, digamos, esos sondeos y esas encuestas previas. Y luego hubo un gran porcentaje, en este momento no recuerdo, pero hubo un documental en donde era un porcentaje bastante amplio, en donde se hablaba de que mucha gente que decía que votaría por Hillary votaba a Trump. Entonces, eso lo vimos y eso es algo que realmente es propio de las sociedades que están, digamos, dirigidas por un bipartidismo o una polarización. Hace poco, por ejemplo, estuve estudiando el voto en Guayas y hice unos análisis propios de Laxo y Tagapera, que son quienes hacen unos indicadores muy interesantes para medir, por ejemplo, competitividad electoral, volatilidad electoral. Y una de las cuestiones que hallé es que desde el 2023, en la última elección, por ejemplo, en Guayas, nosotros tenemos un índice de volatilidad del más del 30%. Y eso te habla de una volatilidad amplia. ¿Por qué? Porque constantemente desde el 2017 nosotros tenemos elecciones diferentes, con candidatos diferentes, partidos diferentes, momentos políticos diferentes, y eso no permite que el elector sea o tenga una visión más consolidada. Entonces, como es un elector volátil, es un elector que también tiende a, digamos, asumirse desde estas vergüenzas que tú indicas, y es más complicado tener electores comprometidos. Entonces, eso que vemos desde un comportamiento electoral pasado y que además Guayas tiene un comportamiento similar al nivel nacional, que también es interesante ver eso, ves cómo, por ejemplo, esos índices reflejan un comportamiento que te está diciendo que el elector de digamos, de este país es absoluta y absurdamente volátil. Entonces, no es posible establecer una cuestión como muy concreta de el que dijo que le vota a Luisa el año pasado, posiblemente le vote a Daniel este año, por la volatilidad tan amplia que tenemos. Sin embargo, es mucho más factible, y esto es por un tema ya de disonancia cognitiva, que el que le votó en primera a Luisa no le vote a Luisa en segunda. O sea, eso sí es un poco más complicado. Claro, claro. Ahora, esa volatilidad es achacable al elector o a un escenario político que te presenta unos meses antes de la campaña a partidos y candidatos y a candidatos sin partidos, todos buscando pareja en este Tinder match de la política, ¿no es cierto? Y que no hacen al final que el candidato del Partido Socialista por la alcaldía de Quito, que se llama Pedro José Freire, obtenga el mismo voto, o el partido obtenga el mismo voto en la elección siguiente. Porque vamos, lo volátil es el escenario, no necesariamente mi votación como ciudadano.
el ciudadano es el resultante de ese escenario posible de la volatilidad y eso lo generan las instituciones relacionadas a los espacios electorales. Mira tú, por ejemplo, cómo es posible, y esto porque también los partidos encuentran una forma de desviar un poco la normativa electoral cuando, por ejemplo, se hace una reforma en el 2021 en el Código de la Democracia justamente para que hayan menos candidatos y esto es devolver la mitad del fondo del préstamo, no del préstamo, del fondo que se hace el presupuesto para asumir las elecciones. Pero claro, los partidos encuentran un vacío y dicen, ok, pero esto es solamente si se mantiene el mismo candidato en la misma línea política. Entonces, por eso, Sociedad Patriótica no paga porque en la anterior elección no fue con Andrea González. Entonces, eso sucede en este sistema. Sucede que existen distintos espacios en donde se permite la volatilidad electoral. Digamos, el propio CNE, las propias reformas que se generan, pese a que son recientes, porque la última fue, bueno, esta de la que te hablo en el 2021, no cotejan el escenario y más bien lo vuelven volátil y le permiten a los partidos, por ejemplo, tener participaciones constantes con candidatos diferentes y como son dignidades distintas y candidatos distintos, no tienen que pasar por la devolución del fondo electoral. Entonces, en esta elección nosotros tuvimos 4 partidos que no sobrepasaban el 4% y que participaron en la elección pasada, pero como tuvieron candidatos distintos, no van a tener que, digamos que, asumir esa sanción. Entonces, es el propio espacio electoral que te permite volatilidad en las elecciones. Ahora, la sensación de que el Consejo Nacional Electoral no ejerce el control debido, y me refiero a esta figura de presidente candidato, a las licencias, etcétera, puede afectar también la forma en que el votante se acerque a la elección. Es decir, habrá algún votante que diga, vea, si la cancha está inclinada, ya qué caso tiene ir a votar o qué caso tiene votar por uno o por otro, yo mejor anulo. Bueno, lo que más preocupa es cómo eso permite que el elector, más allá de que vote, porque el voto es apenas una visión súper reduccionista de la democracia, sino cómo entiende la democracia y la representación. Entonces, hoy, por ejemplo, o vimos hace poco en una entrevista en Radio City, me parece, en donde el candidato presidente, porque así hay que denominarlo, el candidato presidente indicaba que iba a condonar deudas a los agricultores de hasta $10,000. Entonces, eso, por ejemplo, es gestión del presidente o, digamos, un capital de campaña al candidato. Entonces, estas cuestiones suceden, esta dualidad del cargo sucede, y eso lo vimos, por ejemplo, en la entrevista que tuvo con Radio Centro, en donde el presidente, por ejemplo, y fue la primera interlocución que hubo, de hecho, por parte del presidente. Recordemos que no estuvo en la consagración de resultados, él hizo una entrevista al día siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con ese eslogan del nuevo Ecuador que lo respalda el aparato estatal? Novoa enmarca esa transición del viejo Ecuador al nuevo Ecuador, ¿desde dónde? Desde un escenario que refuerza su discurso a través de Radio Centro, que es el Palacio de Carondelet, pero es candidato en ese momento o es presidente. Entonces, su narrativa sí que gana legitimidad porque está siendo respaldada por instituciones estatales. Aunque se presenta como un mensaje de gobierno, la presencia de ese eslogan en espacios de campaña sí difumina esa línea entre gestión y estrategia electoral. Claro. Ahora, me voy a referir a esa entrevista de Radio Centro, que si bien se hace en el Palacio de Gobierno, se hace algunos días después de la primera vuelta, y se hace con un medio que se puede determinar un medio cercano o con periodistas cercanos al gobierno nacional. El punto es que se hace con la idea de ganar, de tener un efecto, ¿no? De presentar al presidente con todos estos elementos o revestido de todos elementos. Incluso Marisol Pons le llega a decir, oiga, usted llega fortalecido y la rival llega debilitada. Se quiere instalar una narrativa que al final no termina por cuajar. Y me pregunto por qué el presidente, que venía cuajando y venía cayendo de pie en cada uno de sus tropezones, a partir de la primera vuelta, al parecer, va cambiando esta percepción en la ciudadanía. ¿Es efecto justamente de la derrota de su relato o de sus propias acciones? Bueno, esa entrevista compensa su silencio, ¿no? Eso hay que tenerlo súper claro. Primero, el objetivo es compensar el silencio de la
digamos, de las victorias o derrotas. Yo prefiero decirlo en plural porque no necesariamente lo vamos a hablar de la elección. Entonces, su decisión de conceder esta entrevista sí parece responder a esa ausencia de ese pronunciamiento, pero además de eso, ¿dónde lo hace? Lo hace en un espacio, por ejemplo, en donde Luisa González no cuenta con una interlocución ni tampoco con condiciones digamos, de alcance equivalentes. No es que están ambos compartiendo un espacio de entrevista como si lo proponía, por ejemplo, el de resultados, que era el mismo día, el mismo espacio, bajo el mismo momento político que eran los resultados electorales. Acá se aleja de todas estas condiciones y variables de equidad para hacerlo en un espacio absolutamente desigual al de Luisa González, en donde había una interlocución única que aprovechaba digamos, el espacio temprano postelectoral en un medio, digamos, que como tú dices, es cercano o no es tan contrastante con el candidato presidente, y lo hace desde el Palacio de Carondelet. Entonces, son algunos elementos disímiles en relación a lo que Luisa pudo haber hecho en la proclamación de resultados. Entonces, eso también te habla un poco de cuáles son las intenciones, es separar un poco esa condición de equidad con la candidata, porque no hay una condición de particularidad o igualdad. Entonces, el presidente candidato introduce estos discursos programáticos en donde, como tú dices, incluso sale fortalecido, la otra sale debilitada, y esa interlocución por parte de los, digamos, de los entrevistadores también sesga y también participa tácitamente, espero, del objetivo electoral del candidato. Porque termina por decir aquello que esperábamos que diga el presidente el día domingo de elecciones, es decir, yo gané, yo entro primero a la segunda vuelta, yo entro fortalecido, quien viene atrás es el débil. Y al final no encuentra espacio en la boca del presidente, sino en la boca de la periodista que lo entrevista, lo cual termina por suplir un vacío en el discurso del presidente o en la ausencia del presidente. Así es, de hecho recuerda que en un momento él comenta cuando... no recuerdo el nombre, en este momento yo le digo el Pocho, cuando el Pocho le comenta sobre la posibilidad de que Anabela sea la presidenta de la Asamblea, él le dice que mi madre sea la presidenta de la Asamblea, es lo mejor que puede suceder, algo más o menos así lo dice, pero no se cuestiona, por ejemplo, la concentración de poder en una misma familia y cómo ello podría desvirtuar su independencia. Entonces, esa falta de preguntas también consoliden y permiten electorizar. Recordemos cuando hablo de Verónica Abad, ausencia de preguntas, le preguntan sobre ella y lo que hace el presidente es electorizar. Ella votó por Correa. Entonces, vaya, no, pregúntale por quién votó. Exacto, nadie le preguntó por quién votó Verónica Abad, pero no se pregunta sobre la relación del socavamiento constitucional sobre la vicepresidenta Verónica Abad. Entonces, esta falta de preguntas, estas ausencias, y para mí también es lo que pasa también con el túnel del tiempo, vemos que ciertos periodistas, insisto, espero tácitamente, en lugar de actuar como eso, actúan como actores de campaña, en espacios no mediáticos, sino en plataformas electorales. Claro, claro. Ahora, voy a dejar un ratito de lado el periodismo porque me interesa mucho saber qué se propone desde Carondelet para la imagen del presidente. Yo ayer te comentaba, cuando te invitaba a esta entrevista, a mí me llama mucho la atención este intento de popularización de un presidente que al final sabemos que no viene de un extracto popular ni tiene comunicación con el extracto popular en su día a día, en el día a día de su vida. Ha sido desde que nació, ha nacido en una familia sumamente privilegiada. Entonces, no tiene esa conexión con lo popular. Sin embargo, se lo sienta con caterva con la idea de hacerlo conversar en términos que son mucho más populares a los que está acostumbrado, o en entornos mucho más populares a los que está acostumbrado. Luego se lo lleva al mercado. Estos ensayos, más allá de que si salieron bien o mal, no parecen haberle dado el impulso que el presidente requería, o estás en desacuerdo conmigo en ese sentido, porque quiero entender también hacia dónde están disparándose los dardos de Carondelet. Creo que hay un intento de ciudadanizarlo, sí, hay que ver si funciona, aún es demasiado temprano para decirlo, pero lo que sí te puedo decir es que dentro de lo que te comenté hace un rato que hice estos estudios en Guayas, con estos índices, por ejemplo, Daniel Noboa me parece que gana en la circunscripción 1 y 2 de Guayaquil,
en la circunscripción 4, que son los, digamos, los cantones un poco más relacionados con lo rural, y en Durán es donde también no gana, digamos, principalmente gana Luisa en estos espacios más rurales, en la circunscripción 3 también me parece que gana o que le va mejor a Luisa en Guayas. Entonces, posiblemente haya o existe, y espero que así sea, los clásicos estudios postelectorales de en dónde no nos fue bien. Entonces, en dónde nos falta conectar. Entonces, por ejemplo, él conecta muy bien en estas circunscripciones que son más urbanas y comerciales. Así fue en esta última elección, en Guayas por lo menos, en estos espacios que son más urbanos, no así en los espacios más rurales, no así en los espacios más, digamos, con más carencias, más populares, por decirlo de alguna manera. Entonces, existe, digamos, un enmiendo existe esta distancia electoral, y como ahorita tenemos una diferencia de 18,000 votos en donde el 1 a 1 literalmente hará la diferencia el día de la elección, están tratando de conseguir lo que se llama ventaja de votos, es decir, cómo evito que el otro capitalice y a la vez cómo yo gano eso que no capitalice, claro, pero que sigue siendo parte del indeciso. Entonces, sí es dable o es una estrategia común y además es correcta tratar de apuntar a esa ventaja de votos que realmente puede determinar en efecto la elección. Y Luisa, por ejemplo, está comportándose como no es la candidata correísta tipo. Hay algo interesante en su forma de presentarse. Ella sabe, o de alguna manera la campaña sabe que tiene un voto duro correísta, que aparte es el histórico, que no es un techo malo, es más del 30%. Pero además de eso, en este momento, quien está siendo más explícito con los ataques y con las líneas gruesas que posiblemente podría manifestar en el debate es Daniel, no así Luisa. Luisa está mucho más sigilosa, está teniendo pocas apariciones en reacción, por ejemplo, el tema del campo Sacha, que hace poco habló de eso, pero no está generando ataques directos o que no vengan desde la reacción, no vienen desde la imposición del tema. Entonces, ahora Luisa tiene un poco más de certezas de hacia dónde podrían ir los ataques de Daniel Noboa. No así Daniel Noboa, porque Luisa está siendo muy sigilosa con su comunicación y posiblemente haya una cuestión un poco más sorpresiva para el candidato presidente sobre la interlocución que pueda tener Luisa en el debate. Está siendo mucho más cuidadosa con el discurso. Ahí voy justamente, el debate va a ser clave, no parece haber movido mucho en primera vuelta. El debate, es interesante eso que mencionas, porque el 70% de los ecuatorianos lo vio según una encuesta que no recuerdo cuál era, el 13% cambió su decisión electoral, el 7% se mantuvo, entonces no son resultados poco menores, y en una segunda vuelta en donde la polarización es tan clave, yo diría que digamos, la participación del debate va a ser importante, va a ser, digamos, decisiva en este momento, sobre todo por el tipo de escenario, como te decía, volátil que tenemos y la polarización que existe. Es muy probable que ese debate sea uno de los más vistos en el último tiempo. Oye, y si bien Noboa procura una popularización de su imagen, por el otro lado, Luisa González asumió y hizo suyo un discurso que es bastante más conservador del que esperamos de la candidata del progresismo. Ambos están modulando sus imágenes. ¿Con qué efecto hasta ahora de lo que has podido observar, Pam? Hace un tiempo yo hice un tweet en donde obtuve muchos agravios por parte de la comunidad de Twitter. Por suerte, puedo identificar perfectamente cuáles son trolls y cuáles son fanáticos. Entonces, pero eso para mí fue súper clave, porque a mí me gusta analizar la conducta y, digamos, el comportamiento luego de algo, ¿no? Entonces yo digo, hago este tweet del cual ya te voy a hablar, que responde un poco a esa pregunta, y veo que hay una ola de cuentas pro-correístas, otras pro-novoístas que sostenían una línea común. Entonces, yo lo que decía allí es que Daniel Noboa actúa más como eso que no gustaba de Correa que la misma Luisa González. Entonces, no solo porque ambos han sido gobierno y comparten rasgos similares, sino porque el novoísmo, de alguna manera,
tiende a, digamos, seguir estas situaciones. Por ejemplo, la crisis política la usaron como trampolín. Correa llegó luego de 10 años de inestabilidad, con 7 presidentes, 4 golpes de Estado, y asume, en cambio, Noboa tras una muerte cruzada. Hay una cuestión similar allí. El uso del aparato estatal también a su favor. Cuando se impulsó la constituyente, se aseguró la mayoría absoluta. Por ejemplo, y ahora cómo se utiliza la Corte, cómo la Fiscalía actúa un poco alineada, o se podría ver un poco alineada, incluso con el caso de la vicepresidenta, sin olvidar también cómo hubo una interacción explícita del candidato presidente diciendo desee atender. Entonces, existen algunas cuestiones un poco más vinculantes con eso que no gustaba de Correa, con Daniel Noboa, que con la misma Luisa. Entonces, entiendo yo, y puede ser, y es interesante, que ese votante anticorreísta, si es lo suficientemente conquistado en el sentido de estarías votando por algo medianamente similar, puede llegar a ser interesante el comportamiento. Y la línea que tenían estos defensores pro era, ¿cómo vas a comparar al líder histórico con el XXX presidente de la República? Y los otros decían lo mismo. Entonces, se centraban principalmente en la indignación de la comparación. Odiaste tanto que te mimetizaste con lo que odias. Claro, entonces son diferentes épocas, pero una estrategia similar de hace 17 años, entonces, en el ejercicio gubernamental. Entonces, yo entiendo que Luisa pretende distanciarse un poco de ese símil que ya viene con ella por estar, digamos, en las filas de la RC, pero hay una intención grande, y lo vimos también con Isa cuando dice Luisa no es Correa. Hay una intención grande también por otros interlocutores de tratar de separarla de ese espacio. Qué interesante, qué interesante. Es que yo tengo semanas preguntándome o dándole lectura a muchas cosas que me procuran tratar de entender, ¿no? Durante 3 elecciones lo que hemos visto es cuánto de Correa requiere la Revolución Ciudadana para poder ponerse en competencia por la presidencia de la República. Y hemos visto agregar ingredientes, ¿no? Tantito de Correa, tantito de Arauz, y vamos midiendo, y no ha venido resultando hasta hoy. Se ha encontrado la receta, la proporción y el lugar del candidato del correísmo y de Rafael Correa como referente ya en un juego de ingredientes que parece estar resultando. Lo digo por el haber roto el techo y no con bajos números en primera vuelta. Creo que sí, responde a tu pregunta y creo que sí. Y analizándolo contextualmente, si hablamos de funcionalidad, creo que sería interesante hacer una comparación histórica, por ejemplo, cuando hablamos de ese outsider, ¿ya? Por ejemplo, Correa sí que era un outsider, no así Daniel Noboa, porque ya fue asambleísta por Santa Elena, pero Correa, ¿qué pasó cuando llegó? Llegó sin institucionalidad, o sea, llegó desnudo del poder público y del poder político, sin estructura partidista, y construyó la aplanadora. Recordemos la aplanadora. Sin candidatos asambleístas, sin candidatos al Congreso. Sin candidatos al Congreso, lo cual era un suicidio en esa época. No llegar a candidatos al Congreso era un suicidio. Entonces Noboa llega con 12, sin partido, porque no es que era un partido consolidado, y consigue, al igual que Correa, que las instituciones giren en torno. Entonces, estas cuestiones ya exceden la comunicación, son dinámicas de poder, pero son dinámicas de poder que se asemejan un poco más a movimientos autocráticos más que democráticos. Entonces, allí es cuando se empieza a estirar un poco ese tema. Por ejemplo, tú ves, hoy día vi una entrevista, antes de esta entrevista, porque yo soy una chica aplicada, entonces escucho antes de la entrevista, estaba escuchando a Luisa González en Sonorama, y ella, por ejemplo, habla de las concesiones del campo Sacha, pero claro, es interesante también asemejar cómo en el correísmo se hicieron unas cuestiones un poco similares, no iguales, pero similares con la misma tinta, pero Luisa, al momento en el que lo depone y lo critica, está diciendo, yo no estoy de acuerdo con esto ni hoy ni antes. Entonces, es lo que implícitamente trata de decir, porque tampoco puede desligarse de manera explícita, claro,
pero sí se separa y se distancia de esos lastres que pudieran tratar de asemejarla, porque claramente la elección para Daniel Noboa no es con Luisa, es con el correísmo. Entonces, Claro. en el momento en que ella se transforma en un grupo y no en una candidata, se somete también al lastre grupal de la candidatura y no de su individualidad como candidata. Y ella no ha sido lo suficientemente explícita en decir, oigan, señores, yo no soy Correa. No le he escuchado decir esto, pero sería muy interesante si, por ejemplo, yo sueño con este momento, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, y yo entiendo que así va a ser por todo lo que hemos visto durante este tiempo, del claro contradictor con el correísmo, que Luisa le diga, mucho gusto, Daniel Noboa, yo no te digo Alvarito, yo soy Luisa González, yo sé que tú no eres tu padre, yo no soy Correa, así que por favor debate conmigo. O sea, sería interesante Claro. que ella haga esa disociación, que es una disociación nominal, no es una disociación a nivel de partido, es una disociación nominal, cómo se deben referir a ella. Entonces, esa referencia sería clave, porque además para otros segmentos, ese yo no soy Correa, no solo nominal, sino que también es de representación y de identidad. Y habría que ver cómo juega con esa disputa. Con un elemento adicional, Pam, y es que mencionábamos al Correa que rompe en el 2006 para la elección para asumir en el 2007, con la idea de una asamblea constituyente. La institucionalidad no sirve, entonces yo voy a reinstitucionalizar este país. Termina por tener un apoyo del 80% de la gente en esto. Pero Noboa en esta situación un tanto incómoda que luego de esta no sé, ¿no? Esta derrota discursiva de primera vuelta que se especula también se convirtió luego en una derrota anímica y que le ha costado un poco recomponerse en su imagen, captura el tema de la Asamblea Constituyente como un trampolín, igual que Correa en el 2006. Tiene el mismo efecto. Hoy por hoy, cuando al parecer, y esto es una lectura muy, muy individual, por supuesto, al parecer él luce bastante más cercano a las instituciones, al punto de TSE, por favor, atender, que el propio Correa, que sí las deploraba en su conjunto. Claro, y curioso la palabra que utilizan, ¿no? Atender. Recordemos que Atender. estaba así. Bueno, mira, si surge o no efecto en cuanto a la popularidad de la medida, no lo podría anticipar, pero lo que sí te puedo decir es que tú has identificado otro rasgo similar en donde se buscaba que en efecto se cambie a una constituyente, se vaya a una constituyente para poder de alguna manera tener mayor discrecionalidad, porque es un poco más hacia eso, y coincidiendo, por ejemplo, con el apoyo polarizante que existe en este momento. No es menor el apoyo que tienen los dos. Es decir, han concentrado el 90% de la votación. El 90%. Ni siquiera, creo que la última vez que lo vimos, esto fue en el 84. O, no recuerdo la última elección en donde realmente nosotros tengamos un nivel de polarización tal. Yo lo tenía ese dato por aquí. Pero lo interesante es que han concentrado el 90% de la votación y estos apoyos, ya lo tengo, sí, en 1984. En el 84 tiene que ser, porque luego Bucaram estuvo presente en todas las otras elecciones y siempre fue de tres cabezas. Pero mira que igual es disímil, porque en esta ocasión nosotros se han concentrado el 90% de la votación, pero en aquella ocasión León Fernández Cordero alcanzó el 27.2, Borja el 28.7, es decir, no hubo tal concentración como el 90% inclusive, es decir, es superior estas resultantes. Entonces, ante ello, en cuanto a popularidad y al estar frente a un tema histórico no antes visto en nuestro escenario electoral, es complicado hacer proyecciones, pero lo que sí te puedo indicar es que sí se están jugando desde la popularidad tomar decisiones para el ejercicio político, como las consultas populares, que para mí son plebiscitos de presidencia, o sea, es como una cuestión más... Popularidad presidencial. Exacto, Claro. una cuestión más así. Entonces, lo mismo vimos que fue lo que pasó cuando el presidente Daniel Noboa
hizo la consulta, me parece, en abril, y 9-2. O sea, que yo estoy completamente contraria a sostener bandos, porque no es que unas acaparan el correísmo y las otras acaparan, no, pero existen estos dispositivos que ayudan a fortalecer la idea de yo soy más popular que mi contradictor. ¿Con qué efecto? Porque terminas por ganar una consulta popular, digamos, con estos claroscuros, ¿no? De que las dos preguntas que tal vez lucían más importantes para la agenda de la gente que te acompaña, terminaste por perderlas, pero aún así terminas por ganar, y así se asumió en el discurso: 9-2, coqueta, no, te ganamos, no, nosotros somos bien bacanes y le ganamos a todos, pero luego a los pocos meses tenemos una elección donde eso no se refrenda con los mismos números. Entonces, ¿tienen efecto este juego de consultas populares en los que invertimos plata, tiempo e impulsos políticos cada 2 años? ¿Tienen este efecto? Porque uno presupondría que buscan ese efecto cuando se las proponen, pero al final lo tienen. 60 millones me parece que costó la elección de la 60 consulta millones. popular. A ver, la cuestión es la siguiente: ¿cuál es el objetivo, digamos, que maneja el gobierno central? El objetivo es electorizar. Entonces, cuando tu objetivo principal es electorizar en lugar de generar comunicación institucional principalmente, utilizas dispositivos electorales como es la consulta popular. ¿Para qué? Para ir consolidando, ¿qué cosa? Un escenario que desde antes de la elección se configuraba bipartidista o se configuraba polarizado. Esto es contra el correísmo. Siempre colocando el principal contradictor para poder tener piso con esos dispositivos electorales. La consulta lo era. Tú veías, por ejemplo, a Mauro Andino ser, digamos, bastante crítico con la pregunta relacionada a lo laboral. Mauro Andino, por más que en esta ocasión estuvo con Pachacutic, en su momento estuvo relacionado o cercano al correísmo. Entonces, la consulta permitió aún más generar esa división correísmo-Daniel Noboa. Y así cada dispositivo que de alguna manera argumenta eso. ¿Por qué? Porque es digamos, es el espacio en donde el candidato presidente puede llegar a moverse, porque ya tiene, digamos, una interlocución sólida sobre eso. Entonces, por ejemplo, tú veías generando estos antagonismos cuando, por ejemplo, al día siguiente se mencionaba en un comunicado en donde decían: las dos preguntas en las que perdimos las hizo Construye. ¿Ya? Entonces, claro, ¿ya? los madres perdieron, no yo, claro. Claro, entonces existen estas condiciones para poder sostener el contradictor, que es el claro enemigo y que va a ser el claro enemigo en la elección siguiente. Es un poco tratar de consolidar en el imaginario electoral: la cuestión es con ellos, olvídate de los demás. Entonces, a través de estos dispositivos es consolidar que digamos, la disputa es entre el correísmo y Daniel Noboa. El correísmo y todo lo que atañe al correísmo. Claro. Y en el ejercicio de consolidarte en esta disputa de dos cabezas, terminas también por legitimar a tu rival y ponerlo a un nivel que podría ser peligroso para ti. Bueno, es lo que vimos, porque lo que existía era esta cuestión de entender al correísmo desde la esencia del correísmo y no desde, digamos, el castigo que pueda significar la gestión gubernamental. Es decir, entendieron al correísmo como la fanaticada correísta y más bien no como unos decepcionados que pudieron haberse decantado por el correísmo. No evaluaron ese espacio, digamos, de posibilidad. Y ante ello, lo que tienes es un aupamiento de parte de ese contradictor claro, que además también tiene unas interlocuciones, porque no se van a quedar callados. Entonces, visibilizan otras cosas que además empiezan a caer en el juego de la homogeneidad. Es decir, esto pasa y esto pasó antes también. Entonces, Claro. ¿de qué me estás hablando? Entonces, más allá de que ellos se trasladen o no al correísmo, puede haber también gente desencantada del novoísmo que simplemente diga no por ninguno. Entonces, se legitiman estas comparaciones también.
Y el meme de Spider-Man señalándose a sí mismo termina por ser aplicable a todos los actores políticos de este país. Claro, entonces eres parte de la clase política tradicional que disputas, eres parte del viejo Ecuador. Entonces, es como cuando el correísmo iba contra la partidocracia y ahora el correísmo es muy partidocracia. Entonces, es este juego de entender al marco que quiero representar, pero desde una visión cortoplacista electoral que no me permite identificarme en el largo tiempo como pro, sino que ya necesariamente me vuelvo anti, y ese anti me va a alinear a ciertos sectores de la clase política tradicional, a jugar como juega la clase política tradicional, y me enmarco en el viejo Ecuador. Te robo un minuto más para la última respuesta, Pame, porque quería hablar de esto contigo y quería plantearte la pregunta de si esta proliferación abrumante a veces de nuevos medios de comunicación o cuentas de Twitter con nombre de medio de comunicación que surgen todos los días y proyectan noticias, algunas con algún contenido real, otras 100% fake news, otras fabricadas con inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas que llegan incluso a ser recogidas por los medios tradicionales o por medios digitales ya un poco más establecidos. Otros medios digitales ya constituidos como empresa, con la capacidad de contratar pauta con el Estado. Toda esta proliferación, toda esta discusión que se da en este universo y que a veces nos abruma, tiene un efecto electoral, o básicamente es un efecto, busca crear un efecto sobre la opinión pública y sobre los cuatro gatos que circulan en Twitter y hacen opinión en este espacio. Sí tiene un efecto porque toda comunidad, entendida como comunidad, tiene una audiencia de arrastre y consolidada. Por ejemplo, vamos a hablar de la Contra. La Contra tiene una audiencia consolidada, tiene un espacio en YouTube, en Instagram, en X, tiene en TikTok también. Tú eres un líder de opinión. Entonces, todo aquello que de alguna manera se pueda generar en este espacio de comunidad cuenta con un criterio básico, que es la credibilidad de lo que allí se diga. La credibilidad casi incuestionable de lo que allí se diga. Entonces, sí tienen un efecto por las condiciones de audiencia que generan estos espacios digitales, las condiciones de audiencias fieles, porque más allá de que se pueda o no considerar que existe o no fidelización electoral, al fin y al cabo, cuando ya uno hace el trazo, lo que sí puede llegar a existir es fidelización hacia un medio que está diciendo cosas que se relacionan con mis sesgos. Por ejemplo, Fox News, tú sabes que vas a ver noticias republicanas, o sea, y además, lo que me gusta de Fox News, que más allá de que yo no soy pro-republicana, lo que me gusta es que asumen directamente, nosotros somos republicanos y tenemos tendencias republicanas. Aquí vamos a hablar de cuestiones republicanas y vamos a destrozar a los demócratas, ¿ya? Entonces, todo aquel que ve Fox ya sabe lo que va a ver. Lo que molesta realmente, y yo estoy de acuerdo con eso, por si acaso, estoy de acuerdo con que los medios con honestidad, claro, que digan honestamente cuál es su línea, claro. Creo que Alondra González hace poco dijo, bueno, ya saben que yo soy correísta, más allá de que es evidente, explícitamente se dice aquello, entonces sabes que en este medio vas a escuchar estas cosas. Pero lo que molesta realmente es una entrevista imparcial en un espacio oficial a un candidato presidente de un medio que no es explícito con las cercanías que puedo no tener con el candidato o candidato presidente o candidata determinada. Eso es lo que realmente lesiona el ejercicio también democrático. La poca, digamos, la fachada de imparcialidad que generan unos medios para decir, te voy a hablar imparcialmente, pero genero entrevistas a uno solo en un espacio de legitimidad que el otro no tiene. Hago un noticiero con noticias imaginarias, lo cual ya genera un poco de problemas, en donde el dispositivo es un túnel que se traslada por el tiempo y ya tiene un sesgo porque además hay una periodista que presenta noticias inexistentes, pero todo esto en un espacio noticioso, en donde en teoría voy a ver noticias. Entonces, esas cuestiones sí que alteran la imparcialidad, no solo de la información, sino, digamos, de cómo la audiencia puede empezar a entender
estas cosas que se empiezan a transmitir no en las cuentas de Daniel Noboa, sino en un medio de comunicación. Claro, claro. Bien, Pame, tremendamente agradecido, siempre, siempre invitada. Qué lindas que son estas charlas, de verdad que te lo agradezco muchísimo. A mí me encanta conversar contigo y me encanta estar en este medio. Que tengas buen día y a toda tu audiencia también. Un inmenso abrazo, Pam. Gracias. Pam León estaba con nosotros para conversar sobre todos estos temas, ¿no? Que están relacionados con este tránsito que estamos aún caminando entre la primera y la segunda vuelta y cómo se da el acompañamiento también de las agendas de los medios de comunicación, de los líderes de opinión, de los impulsos que se llevan desde las distintas candidaturas a las redes sociales y a la opinión pública